Bueno, nuevamente bienvenidos a nuestro canal, a nuestra comunidad. Para el día de hoy traemos un nuevo video en nuestra serie de videos que estamos realizando en la serie de la acción de tutela, ¿sí? Procedimientos de tutela en salud. Para el día de hoy traemos el tema del transporte con acompañante, alimentación y hospedaje. Esperamos que este video pues sea de su agrado. Si no te has suscrito a nuestro canal, por favor suscríbete y dale clic en la campanita para que estés permanentemente enterado de todo nuestro contenido. Bueno, dando inicio entonces al tema que nos trae el día de hoy, sea lo primero señalar que este tema lo vamos a manejar en dos partes. Para la primera parte vamos a hablar específicamente del transporte, ¿sí? De la hoja 1 de 2. Este archivo en PDF igual va a quedar a su disposición ahí en la descripción del video. Y vamos a hablar del transporte en el primer video porque pues es el tema más extenso, y fuera de eso porque de acá del transporte pues salen las reglas básicamente para la concesión de lo que es la alimentación y el alojamiento. Eh, Básicamente entonces vamos a hacer el primer video con respecto al transporte, y en el segundo video vamos a hablar de la alimentación, el alojamiento y de cómo deben quedar redactadas nuestras pretensiones. Sea lo primero señalar también que en el tema del transporte vamos a hablar básicamente de cómo está regulado el mismo, ¿sí? De manera legal, ¿sí? La regulación legal del mismo. Podemos ver acá, vamos a hablar de la ley 1751 del 15 y de la resolución 3512 del Ministerio de Salud, que es por medio del cual se actualizan los servicios y tecnologías en salud financiados con los recursos de la UPC. Y vamos a ver la distinción entre el transporte intermunicipal y el intramunicipal. Adicionalmente, vamos a hablar del transporte especial. Vamos a hablar entonces de los requisitos y las pruebas que hay que acreditar para que nos concedan el beneficio del transporte, bien sea para nosotros o bien sea para nosotros y un acompañante. Entonces vamos a empezar diciendo que los principales derechos a invocar cuando estamos o vamos a solicitar a través de una acción de tutela se nos conceda los gastos relativos con el transporte, o directamente un transporte en un medio especial, sea en ambulancia básica o ambulancia medicalizada, o también en servicios aéreos, también se puede pedir a través de este medio. Entonces básicamente vamos a invocar dos derechos fundamentales, sin perjuicio de otros obviamente que puedan verse vulnerados. Los derechos fundamentales básicos, mínimos a invocar en este caso sería el derecho fundamental a la salud y el derecho fundamental al mínimo vital. A la salud porque claramente el servicio que tenemos que estar requiriendo, ¿sí? Tiene que ser un servicio de salud. Y lo otro que es fundamental señalar en estos trámites constitucionales es que no tenemos la capacidad económica para solventar por nosotros mismos estos servicios de salud, el transporte pues para materializar los servicios de salud. Entonces lo primero, o lo que vamos a ver seguidamente, es que la ley 1751 del 2015, artículo sexto, literal C, nos habla de la accesibilidad a los servicios de salud. Y nos dice que los servicios y tecnologías en salud deben ser accesibles para todos, en condiciones de igualdad, dentro del respeto de las especificidades de los diversos grupos vulnerables y pluralismo cultural. Que esta accesibilidad, mire que esto es lo importante de este artículo, que esta accesibilidad comprende la no discriminación, y acá viene la parte importante, la accesibilidad física y la accesibilidad económica. A partir de esta disposición legal es que se viene el Ministerio de Salud con la resolución 3512 del 26 de diciembre del 2019, que básicamente esta resolución es por medio del cual señala cuáles son los servicios que van a estar financiados dentro del POS, llamémoslo así para que todo lo comprendamos. Recordemos que hoy en día se llama Plan de Beneficios en Salud, ¿sí? Y pues cuando hablan de eso y cuando hablan de las unidades de pago por capitación, un UPC, pues hace referencia a eso, los dineros correspondientes a la UPC justamente son los que van a ser cubiertos por el POS o por el Plan de Beneficios en Salud. Entonces en esta resolución del Ministerio de Salud, ¿sí?, tiene un título quinto que habla del transporte o traslado de pacientes.
Y en ese título quinto, en el artículo 121 y 122 va a regular lo concerniente a ello. Entonces en el 121 nos va a hablar el traslado de pacientes cuando es por servicios de urgencias, y en el 122 el traslado de pacientes cuando es servicio ambulatorio. Pues por urgencias todos entendemos que es una urgencia, ¿verdad? Cuando está en peligro pues de pronto la vida o la salud de las personas. Y el artículo 122 y el servicio ambulatorio básicamente es cuando no existe como tal urgencia, tal necesidad imperiosa, pero de todas se requiere la prestación de un servicio de salud, y es cuando por ejemplo se llama a pedir una consulta con un médico especialista, ¿sí? Se tiene una cita médica, bueno, cualquier servicio que sea diferente al servicio de urgencias. Entonces, con respecto al servicio de urgencias, nos dice este artículo 121 que la UPC, entonces entendamos que los servicios del POS incluyen el traslado acuático, aéreo y terrestre, ¿sí? De los siguientes: pacientes con patologías de urgencias, ya lo veníamos diciendo acá, y que incluye el tratamiento terapéutico en ambulancia, es decir, no solamente el transporte, ¿sí? Por el servicio de urgencia, sino que todo el tratamiento que le realicen los paramédicos en la ambulancia. También esta prestación incluye el traslado entre las diferentes IPS para pacientes remitidos. Y les cito con ejemplo. Ustedes tienen, o cualquier persona tiene un accidente de tránsito, llega a un hospital de primero o segundo nivel en cualquier municipio. La regularidad de los municipios tienen los hospitales de primer nivel. Y si bien allá le prestan una atención básica y elemental, pues no es necesaria, porque en muchas ocasiones, pues de acuerdo al diagnóstico o a la patología con que ingrese el paciente, pero va a requerir de unos servicios que requieren de mayor complejidad. Entonces es necesario remitirlos normalmente pues a la capital, ¿sí? Del departamento, o a una IPS, donde una clínica o hospital donde realmente tenga habilitado un nivel de complejidad mayor pues para los servicios que va a necesitar esta persona. Y tercero, paciente remitido para atención domiciliaria si el médico así lo prescribe. Cuando dan de alta a los pacientes, pues en muchos casos ya les dan el alta porque ellos se han recuperado, claramente. Pero en otros casos les dan de alta, bien sea porque los servicios médicos ya no pueden garantizar el restablecimiento de la salud de la persona, ¿sí? O simplemente porque, si bien ya no requiere ese nivel de complejidad y ya no requiere los servicios de salud, sí, con internación, es decir, hospitalizado, igual va a seguir necesitando la prestación de unos servicios de salud ahí concurrentemente, pero a nivel domiciliario. Y dependiendo la situación de salud específica del usuario, pues el médico bien puede ordenar que el traslado para el egreso, ¿sí? Es decir, para la salida del paciente desde el hospital hasta su casa, deba ser en un transporte de pronto en ambulancia, ¿sí? Entonces pues a eso se refiere este numeral. Entonces eso con respecto a los servicios de urgencias. Con respecto a los servicios ambulatorios, entonces esta resolución dice que solamente se va a garantizar el servicio intermunicipal, es decir, entre distintos municipios, ¿sí? Entonces ahorita vamos a ver que existe la distinción de intramunicipal, que es dentro del mismo municipio, o intermunicipal. Entonces esta resolución solamente nos habla del que es entre diferentes municipios. Entonces, por citar un ejemplo, si usted vive en Bogotá y le ordenan, la EPS le autoriza un servicio de salud en una clínica que queda al otro lado de la ciudad, por lo menos en principio legalmente, ¿sí? No está obligada a la EPS a garantizarle a usted el servicio de transporte, porque se entiende que ese servicio de transporte va a ser intramunicipal, es decir, dentro del mismo municipio o localidad en la que usted se encuentre. Distinto sea o distinto es cuando usted se encuentra residiendo en un municipio, ¿sí? Y le autorizan, como sucede en la mayoría de los casos, algún servicio de salud con un médico especialista en la capital del departamento, ¿sí? En una ciudad distinta a donde usted reside. En ese caso se considera intermunicipal, y entonces ya vamos a mirar como cuáles son los requisitos, por decirlo de alguna manera, o los presupuestos. Bueno, se tiene que debe ser en un medio diferente al de ambulancia para cuando es pacientes ambulatorios, que para acceder a una atención financiada debe ser, ¿sí? Debe ser para acceder a una atención financiada con recursos de la UPC, es decir, que se encuentre contemplada en el POS o en el PBS actualmente hablando. Servicios no disponibles en la residencia del afiliado, o disponibles pero no contratados con la EPB. ¿Qué quiere decir esto? Que la consulta
¿sí? Por ejemplo, usted va para una consulta con un especialista y que pues la EPS le haya autorizado el servicio en una ciudad diferente a la que usted reside. ¿Por qué? Porque ese servicio no esté disponible en el municipio donde usted reside, o porque si bien puede estar disponible, la EPS no lo tiene contratado, ¿sí? Con la IPS que lo presta. Entonces, en esos casos es viable que le autoricen el servicio de transporte. Será financiado en municipios con la prima adicional de dispersión geográfica. El gobierno nacional gira, para que tengamos como una idea de esto, eh, un presupuesto a las EPS por cada uno de los pacientes que se encuentran afiliados. Se llama UPC, que es un valor por cada uno de los afiliados, ¿sí? Y en algunos municipios paga algo adicional, que es esto, prima adicional de dispersión geográfica. ¿Y qué es esta prima adicional? Es un dinero adicional que da el gobierno, adicional a la UPC, por cada uno de los afiliados, entendiendo, ¿sí? En estos lugares donde los servicios de salud, digámoslo así, no se prestan como de manera amplia, ¿sí? No existen como servicios de salud, bastantes servicios de salud, sino que estas personas normalmente tienen que estar viajando a otras ciudades para cualquier servicio de salud, a veces sin que sea necesario que sean especialistas, sino que hay municipios y localidades donde no existe ni siquiera el médico general. Entonces a estos municipios les giran esta prima adicional, pues para estarle garantizando a estas personas, ¿sí? Que las EPS les paguen el servicio de transporte para cuando ellos tengan que trasladar a otros municipios, a otras ciudades para acceder a los servicios de salud. Sin embargo, también nos aclara en el parágrafo de este mismo artículo, dice, las EAPB, estos son entidades administradoras de planes de beneficios. Entienda cuando hablen de EAPB como las EPS. Lo que pasa es que, pues para no ir mucho más allá, este es un término más genérico, porque dentro de las entidades administradoras de planes de beneficios tenemos las EPS, pero también tenemos otras que sin ser EPS también brindan o garantizan los servicios de salud y tienen personas afiliadas. Por eso entonces se llaman así, entidades administradoras de planes de beneficios. Entonces, las EPS, para que lo entendamos mejor, deberán pagar el transporte al paciente cuando éste deba trasladarse a un municipio distinto al de su residencia, independientemente de que la EPS reciba una UPC, una unidad de pago por capitación diferencial para el municipio. Es decir, cada que a usted le ordenen un servicio de salud distinto al municipio donde usted vive, ¿sí? La EPS tendrá el deber de pagarle a usted, de garantizarle el servicio de transporte. Básicamente lo que dice la resolución del Ministerio de Salud. Esta resolución, les aclaro, se está actualizando permanentemente cada 2 años. Cada 2 años, entonces el Ministerio de Salud saca una resolución a través de la cual pues señala cuáles son los servicios que están incluidos dentro del plan de beneficios en salud, y pues se entiende que esos servicios pues están a cargo de la unidad de pago por capitación de la UPC. Bueno, dejando este tema legal atrás, esta es la regulación legal, la que acabamos de ver, lo que hablamos de la ley 1751 y de la resolución 3512, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que dice la jurisprudencia. Ya vimos qué dice la ley, pero pues como lo hacemos en todos los videos, vamos a ver qué es lo que dice la jurisprudencia, que en últimas, realmente lo que importa es lo que diga la jurisprudencia y no lo que diga la ley, ¿sí? Porque en estos estadios nos encontramos ante los jueces constitucionales, pues en medio de una acción de tutela por servicios de salud. Entonces, estas tutelas, recordemos que los jueces constitucionales resuelven es conforme a lo que señale la Corte Constitucional, y si bien pues pueden tomar lo que dice la ley, en ningún caso podrán desconocer lo que ha dicho la misma corporación. Bueno, finalicemos diciendo que en este tipo de transporte vemos dos casos, el transporte intermunicipal y el transporte intramunicipal. El transporte intermunicipal se señala lo siguiente, mire, existen unas subreglas para acceder a las solicitudes de transporte intermunicipal, aun cuando no se cumplan los requisitos de la resolución 5857 del 2018. Es decir, así no se cumplan estos requisitos que acabamos de ver, ¿sí? Si se cumplen estas subreglas, podremos acceder al servicio de transporte. Entonces, ¿qué dice? Esto hace parte de esta sentencia 707 del 16, que por cierto no quedó acá como muy bien señalado, pero pues para que tengamos claro, esta distinción la tenemos en esta sentencia. Entonces, ¿qué dice? Mire, el servicio fue autorizado directamente por la EPS, remitiendo a un prestador de un municipio distinto a la de la residencia del paciente. Entonces tenemos este presupuesto, mire, cuando el servicio sea autorizado para un municipio distinto
al que usted reside, entonces ya vamos a estar cumpliendo con este primer criterio, con esta primera subregla. Segunda, ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado. Ojo que lo que están diciendo acá, mire, ni el paciente ni sus familiares cercanos, ojo con eso, deben tener los recursos suficientes para pagar el traslado. Y tercero, de no efectuarse la remisión se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. Si bien, por ejemplo, uno podría decir, bueno, pero en una cita, por ejemplo, con un médico especialista, yo no necesariamente me estoy jugando la vida, o el usuario no necesariamente, pues, no es un servicio pues que implique como una urgencia vital. Pero pues entonces la Corte acá nos deja abierto, ¿sí?, el tema, diciendo que no solamente es que se ponga en riesgo la vida, sino la integridad física, que es mucho más factible de comprobar, y aún más fácil el estado de salud del usuario. Claramente, si usted no asistió a una cita con un médico especialista, se le va a estar retardando, ¿sí?, de pronto su tratamiento de salud, y ello claramente va a tener consecuencias en el estado de salud del usuario. Entonces mire que acá nos queda abierto el tema para poder cumplir fácilmente con este presupuesto. Entonces eso con respecto al servicio de transporte intermunicipal, es decir, entre distintos municipios. Ahora, con respecto al servicio de transporte intramunicipal, la Corte sí ha sido como mucho más restrictiva, ¿sí?, y básicamente nos ha cerrado la puerta, aunque vamos a ver que es de manera parcial, porque más adelante vamos a ver cómo podemos pedir este servicio intramunicipal, pero desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué ha dicho con respecto al servicio de transporte intramunicipal? Mire, esta corporación ha evidenciado que no se encuentran incluidos expresamente en el PBS, Plan de Beneficio en Salud, con cargo a la UPC. Por consiguiente, cuando el profesional de la salud, es decir, cuando el médico tratante advierta su necesidad y verifique el cumplimiento de los requisitos señalados en los anteriores párrafos, es decir, estos, el médico no se va a poner a mirar y a considerar, venga, si usted tiene plata o no, eso es muy poco probable. Deberá tramitarlo a través del procedimiento de recobro correspondiente. Esto no lo van a hacer los médicos tratantes, se los aseguro. Por eso entonces ahorita vamos a ver cómo podemos acceder a ese servicio intramunicipal. En esta misma sentencia 707 de 2016 se nos habla acerca del transporte especial, y entonces nos dice la Corte, mire, si bien la Corte ha emitido numerosos fallos ordenando el servicio de transporte, no se ha hecho referencia explícita al medio de transporte que deba brindárseles, pues generalmente la concesión de este servicio está obligada a las peticiones de los accionantes. Mucho ojo que en las peticiones que nosotros elevemos, en las acciones de tutela, debemos dejar muy claro qué tipo de transporte es el que necesitamos. Si no necesitamos de una ambulancia propiamente, pues entonces lo que vamos a pedir son los gastos de transporte. Si lo que necesitamos y lo que señala el médico es la necesidad de un transporte por medio de ambulancia, pues así lo vamos a pedir. Tenemos que tener claro también que no simplemente vamos a colocar en medio de ambulancia, sino que tenemos también que tener muy claro que existen dos tipos de transporte de ambulancia. Hay unas ambulancias que son llamadas básicas y otras ambulancias medicalizadas. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro. Vamos a pedir, bueno, por servicio de ambulancia medicalizada, obviamente, ni más falta, vamos a pedir, pues como, según lo que señala el médico tratante, pues el servicio. Es más, podemos ir más allá, podemos también solicitar el pago de los tiquetes por transporte aéreo, y vamos a ver que ya vamos a hablar de ese tema, porque es que hay veces también se hace necesario. Entonces miremos que no solamente en todos los casos va a ser los gastos de transporte, ni en todos los casos va a ser el transporte por ambulancia, solamente así escuetamente, sino que tenemos que tener muy claro qué tipo de transporte es el que vamos a necesitar, y eso es lo que está llamando acá la Corte la atención. En este caso, mire que la Corte ordenó a la entidad demandada cubrir los costos por tiquetes aéreos, o costos por tiquetes aéreos y alojamiento, y por esta situación, mire. La ubicación y la naturaleza misma del cáncer, un paciente que tenía como diagnóstico cáncer, que parece el accionante, un viaje por vía terrestre entre la ciudad de Bogotá y Pasto, ¿sí? El usuario residía en Pasto, el médico tratante le ordenó un servicio médico y la EPS le autorizó el servicio médico para una IPS en Bogotá. Entonces esta persona presentó una acción de tutela y pues solicitó obviamente que el transporte sea aéreo, pues teniendo en cuenta su diagnóstico, ida y vuelta claramente, teniendo en cuenta su diagnóstico y lo fuerte del tratamiento que iba a recibir. Entonces la Corte se lo concedió y tuvo en cuenta pues que un viaje por vía terrestre entre la ciudad y Pasto, que correspondía a 798 kilómetros,
y que en tiempo está estipulado entre 18 y 20 horas, resultaría nefasto para el tratamiento de su enfermedad, dando con el traste con las intervenciones que se le practicaron en el distrito capital. Entonces miremos que sí es viable en muchos casos solicitar los costos por tiquetes aéreos, ¿sí? Que el transporte se dé por vía aérea. Como tercero dice, ante una pretensión de un medio especial de traslado, hablemos de una ambulancia medicalizada, hay que señalar unas condiciones médicas que así lo justifiquen. Es decir, no para cualquier traslado vamos a poder pedir una ambulancia medicalizada, ni vamos a poder pedir tiquetes aéreos, ¿no? Todo tiene que estar de pronto regulado de cierta manera y entonces así debe dar cuenta pues la historia clínica que alleguemos con la acción tutelar, que dé cuenta de que el médico tratante señaló que era necesario el transporte en estas condiciones. Entonces, pues así lo vamos a tener que justificar, mire que así lo dice la Corte Constitucional y que en ese caso pues sería viable que el juez constitucional ordenara el suministro en el tipo adecuado de transporte que requiera el paciente para su movilización. Como conclusión vamos a ver que la Corte dice que el traslado se torna de vital importancia para garantizar la salud de la persona. Por consiguiente, el juez de tutela debe analizar la situación particular y ojo con esto, a fin de evidenciar si ante la carencia de recursos económicos tanto del afectado como de su familia, vemos nuevamente que debe existir una carencia de recursos, ¿sí? Por parte del afectado y de la familia, que debe existir una urgencia, ¿sí? Acerca de la solicitud del servicio de salud y que entonces en ese caso será obligatorio para la EPS cubrir los gastos que se deriven de dicho traslado en aras de evitar imponer barreras u obstáculos a la garantía efectiva y oportuna del derecho fundamental de la salud. Ahora, la sentencia T148 del 16 también nos señala que con respecto del acompañante, ¿sí? Porque a veces efectivamente necesitamos que nos cubran los gastos de traslado de la persona, pero en ocasiones estas personas no pueden viajar solas, requieren sí o sí un acompañante. Entonces, ¿qué nos ha dicho la Corte con respecto a que la EPS también le pague el traslado no solamente para el usuario que te quiera la cita, sino también para el acompañante? Entonces ha dicho, mire, nosotros concedemos, básicamente lo ha dicho así, también el beneficio para el transporte del acompañante siempre y cuando sean personas de edad avanzada, el paciente es una persona de edad avanzada, ¿sí? Que se entienda, ¿sí? Que el juez pues, pueda advertir que efectivamente existe una necesidad del acompañante. Niños y niñas, claro que sí. Personas a las que el tratamiento requerido causa un gran impacto en las condiciones de salud. Hay unos tratamientos, por ejemplo, para el cáncer que son bastante agresivas, unas quimioterapias que las personas salen pues en unos estados de salud bien difíciles, salen con mareos, salen con vómitos, salen pues en unas circunstancias bastante difíciles y eso hace necesario que esta persona deba ir y volver con un acompañante, claramente. Pacientes totalmente dependientes de un tercero para su desplazamiento, pues personas en situación de discapacidad. Pacientes que requieren de atención permanente para garantizar su integridad física. Podemos hablar acá también de una discapacidad no total, sino por lo menos parcial, ¿sí? Y que ni el paciente ni su núcleo familiar cuenten con los recursos, volvemos nuevamente, suficientes para financiar el traslado, ¿sí? Entonces, ojo que hay que acreditar en todo momento esta situación de la ausencia de los recursos. Requisitos y pruebas. Bueno, dice la Corte, mire, existe una carga mínima para el accionante, como primera medida, de presentar la respectiva solicitud ante la entidad demandada. Entonces, no, mucho ojo con esto, porque esto lo podemos ver como un requisito de procedibilidad para solicitar, ¿sí? La garantía de estos servicios de traslado, y es primeramente pedirle a la EPS que me conceda sus beneficios. Claramente la EPS le va a decir en un 99.9% de los casos que no, pero a nosotros no nos importa que la EPS nos diga que no, porque simplemente estamos solicitándoles a ellos con la finalidad de cumplir con este requisito previo, para luego ya en la tutela decirle al señor juez, mire, yo necesito estos servicios de salud, y ¿cómo le parece que yo ya se los pedí a la EPS y la EPS me dijo directamente que no? Entonces, pues, hágame el favor usted y ordéneles que me los suministre. Segundo, afirmar que ni el paciente ni sus familiares cercanos tienen los recursos económicos suficientes para pagar el valor del traslado, lo cual puede ser comprobado por cualquier medio, incluyendo los testimonios. Nuevamente hablamos de la ausencia de recursos económicos, ¿sí?
suficientes para pagar el valor del traslado ni del paciente ni del acompañante. Ojo con esto. Entonces, esto hay que alegarlo también en la acción de tutela, debe quedar muy claro. Eh, Como tercera medida, tenemos que no efectuarse la remisión, se pone en riesgo la vida, la integridad física o el estado de salud del usuario. Esto ya lo hablamos acá arriba. Debemos señalar también en la acción tutelar que pues de no poder asistir a esa cita que tenemos o a esa terapia o al servicio de salud que sea, pues por ese motivo vamos a estar de alguna manera poniendo en riesgo el estado de salud del usuario, puesto que estamos dilatando los tratamientos que han sido ordenados de pronto con cierta periodicidad, ¿sí? Según el médico tratante. Y por último, vamos a hablar que es en estos casos cuando el usuario señala que no tiene la capacidad económica para sufragar los gastos de transporte ni para él ni para el acompañante, digamos que se invierte la carga de la prueba. Por consiguiente, será la EPS la que deba entrar a desvirtuar tal situación. Bueno, visto esto, entonces pues ya con esto vamos por superado el tema del transporte. En cuanto a las tutelas en salud, en el siguiente video vamos a hablar entonces del alojamiento y de la alimentación, ¿sí? En estos trámites de tutelares vamos a hablar cómo deben quedar redactadas nuestras pretensiones y vamos a aterrizar todo este tema que hemos visto, ¿sí? Cómo es que ya debemos concretarlo dentro de la acción de tutela. Entonces este segundo video, pues obviamente si ya se vio el primero, que es como la parte técnica, la parte como difícil, para algunos podrían denominarla ladrilluda, ¿sí? De todo este tema legal, pues básicamente el segundo video lo que nos va a enseñar es a aterrizar cómo vamos a pedirle al juez constitucional y qué es lo que tenemos que probar para cuando necesitemos presentar una tutela por estos conceptos, ¿sí? Que necesitemos que a la persona, una persona de escasos recursos, pues claramente que le garanticen, ni más faltaba, el transporte, que le garanticen la alimentación, que le garanticen el alojamiento, ¿sí? Entonces, pues nada, muchas gracias a todos los que están viendo este video. Si les gusta el contenido de nuestro video, por favor dale like. Si les gusta el contenido de nuestro canal, los videos que hemos venido subiendo, por favor suscribirse, dale clic en la campanita para que estén permanentemente enterados de todo nuestro contenido. Nuevamente agradecemos su presencia y valoramos mucho su contribución. Cualquier comentario, inquietud, sugerencia, será bien recibida acá en el acápite de los comentarios. Nosotros estamos muy pendientes de los comentarios, estamos intentando dar respuesta por tardar dentro de los 3 días siguientes en que se realiza el comentario, en muchas ocasiones pues con más prontitud, y mientras pues podamos vamos a seguir prestando como la asistencia y la ayuda pues en lo que más se pueda. Mil gracias entonces por su visita, por su estadía en este video y nos vemos entonces en el próximo video.